fui presentado. Un gusto, un placer. Vivimos nosotros pensando en la seguridad, así que primero que todo agradecerles que ustedes estén acá en este lugar. Es algo que no es solo importante para ustedes, es importante para la sociedad cruceña y la sociedad boliviana. Entonces, porque ustedes son personas que son multiplicadores de la seguridad. Vamos a hablar de lo que es la seguridad integral dentro de la industria gastronómica. Vamos a ver que no se trata de algo absolutamente puntual, sino algo que tiene que ser integral a todas las instancias. Por favor, quisiera que pasen la primera lámina. Algo que vamos a hacer antes que todo, antes de empezar con la disertación directamente, va a ser ver cuáles son las reglas de juego que vamos a tener en este foro, este simposio, en esta presentación durante todo el evento, ¿verdad? Vamos a hablar de las salidas. De las salidas tenemos dos salidas habilitadas, una por donde ustedes ingresaron y la otra que está acá, mano derecha mía, mano izquierda de ustedes, que esas dos salidas van a ser habilitadas en caso que tengamos que salir por algún motivo o que ustedes tengan que salir, van a salir por esos dos lugares cómodamente. Primero salen las dos filas de las puntas y después salen las dos secciones centrales. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a hablar de la atención de salud. Tenemos una de las empresas más prestigiosas en lo que es emergencias médicas, que también va a hacer una presentación a cargo del Capitán Camacho. Hay una ambulancia. Cualquiera que tenga algún problema, por favor, allá está el doctor Camacho también, el hijo del doctor, del capitán. Él lo va a atender con toda confianza. Así que pueden dirigirse allá a la mesita y él le va a dar todo lo que necesite. Tenemos unos refrigerios planificados, intentamos que esos refrigerios se cumplan los horarios, vamos a tratar de que así sea. No sé dónde estarán ubicados, pero seguramente nos van a indicar dónde después, ¿no es verdad? Está prohibido fumar, ustedes saben que por ley está prohibido fumar en esta sala, en este momento, como un ambiente público, entonces no se puede hacer. Apagamos los celulares, si no los pueden apagar, los ponemos en silencio, en vibración. Y vamos a hacer una trampa con los celulares. Si algún celular suena, todos nos paramos y aplaudimos. ¿Ya? Y el que tiene el celular va a saber que él debería haberse acordado de apagarlo o ponerlo en vibración. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Me alegro. Muchas gracias. Los horarios están... vamos a tratar de cumplirlo lo más que se pueda para terminar a las 12:30, creo que está planificado terminar, para que a esa hora se concluya. Tenemos los baños, hay baños en la parte exterior donde ustedes pueden utilizarlos con toda confianza. Hablando de los desechos, el problema de los desechos no es cuántos basureros hay, sino cómo nosotros manejamos, ¿no es verdad? Entonces le pedimos que si usted tiene desecho, un papelito de un caramelo, alguna cosa, no lo tire al suelo, sino que lo guarde en el bolsillo y cuando salga, ahí ya lo vamos a manejar. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, empezamos la presentación. Va a ser un poco incómodo con este micrófono porque no lo podemos mover. Bueno, hablamos de la industria gastronómica. La industria gastronómica es una industria muy importante en el mundo moderno, ¿no es verdad? Además es una industria que exporta cultura, que exporta la imagen de un país, entonces es una industria que merece mucho cuidado y atención, porque ustedes no solo están vendiendo su propio negocio, sino que están vendiendo la imagen de un pueblo, una cultura, algo que ahora sí que tenemos que ver. Bueno, entonces hablamos de la antigüedad, de todo. En los últimos años se ha vendido mucho la gastronomía como algo cultural. Hablamos de México, ¿no es verdad? Usted va a México, ¿qué piensa? En tacos, carnita, y antes no existía eso, ¿no es verdad?
Usted va a Perú, habla de ceviche, pescado, habla de marisco. Es lo primero, ¿dónde querés ir? A comer marisco. La mayoría quiere ir inclusive al mercado, porque en el mercado reciben así unas cantidades de todo, ¿no es verdad? Igual pasa con argentino, usted va a Argentina, que va a pedir marisco, va a pedir churrasco, ¿no es verdad? Entonces así, con los sushi, nos conocíamos los sushi, hablamos de sushi y no se parecen nada al sushi japonés, pero ellos vendieron su imagen y hablan. Entonces, en Bolivia, en Santa Cruz, ¿de qué hablamos? De un majadito, un charque. Lo invitábamos a mi coronel Núñez esta semana, ya va comiendo todas las variedades de comida que nosotros preparamos, típicas en Santa Cruz y en Bolivia, y le gustan todas. Entonces, cuando se vaya a Venezuela, va a decir, vayan y pidan charque, vayan y pidan, porque esa es la industria. Entonces, algo tiene un valor agregado muy importante. Además, en términos económicos, yo he leído mucho sobre eso y hay mucha diferencia en lo que ellos dicen, los estadistas, pero más o menos el promedio es del 42, el 4.26% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que más o menos maneja. Algunos dicen el 5, otros dicen el 3, pero agarran un promedio. Eso es un valor económico muy grande, ¿no es verdad? Entonces, podemos afirmar con toda certeza que es algo fundamental en la sociedad de cualquier pueblo, ¿no es verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. ¿Qué es la seguridad integral? La seguridad es la administración de todos los riesgos. En el mundo moderno, cuando hablamos de seguridad, ya no decimos la seguridad eléctrica, la seguridad corporativa, la seguridad industrial. Ya los administradores de seguridad hablamos de la seguridad integral, es decir, analizamos todo lo que tiene que ver con el ambiente donde nos vamos a desenvolver y ahí tomamos las medidas. O sea, tenemos que ver todos los riesgos, todas aquellas cosas que nos pueden hacer vulnerables, es decir, que nos pueden hacer algún daño. En la industria gastronómica hay alguna cosa que nos puede hacer daño, muchas, ¿no es verdad? Entonces nosotros no nos podemos dedicar solo a la cocina, solo a la sala, ¿no es verdad? Solo al depósito. No, tenemos que ver todo. Inclusive cuando hablamos de seguridad integral, decimos, voy a ver lo que yo tengo adentro y voy a ver lo que tengo afuera, porque muchas veces el riesgo no está adentro, está afuera. ¿Me entienden? Es decir, se tiene un restaurante al lado del otro, se incendia el del lado. La actividad de ustedes, aunque no haya nada de fuego, va a sufrir casi como el mismo que se ha prendido fuego. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo analizo toda la vulnerabilidad, analizo todo el contexto interno y externo de las situaciones de riesgo. Eso lo mismo hago en mi casa, lo mismo hago en la escuela, lo mismo hago en la universidad, en la fábrica. Donde uno hace un análisis de riesgo, analiza el contexto completo de la situación. ¿No es verdad? La evaluación del riesgo es algo absolutamente importante de hacerlo bien. Ustedes saben que la seguridad es absolutamente intrínseca. ¿Por qué un niño cuando empieza a caminar, lo primero que hace va a poner los dedos en el enchufe? Porque él no sabe que la corriente lo va a matar. Aunque nosotros seamos muchachos como yo, que tengo 63 años, ¿no es verdad? Cada día aprendo algo nuevo. Tengo el privilegio de ir a muchas industrias, muchos hospitales, escuelas, como comandante de bomberos nos llaman, ya anunciaron que yo soy el comandante de los bomberos voluntarios, teniente coronel, y además cónsul de la Federación Mundial de Bomberos Voluntarios. Entonces, es importante que se reúnan ustedes en el ambiente donde van a estar y analicen todo. Y cada uno ve una cosa diferente. He sido 14 años, 15 con jefe de seguridad de Felpo Cruz. 10.000 trabajadores en la industria más grande que puede tener en una temporada. 10.000 trabajadores entran a la feria en la época de feria. Y casi 600.000 visitantes. Entonces, imagínense, cada uno piensa y admite de la seguridad lo que quiera. Y hay mucha gente que viene y dice, mire, vi esto que puede hacerme daño, y yo no lo había visto. Entonces aprendí que realmente
Entonces, esto se analiza en conjunto, en bloque, para ver las diferencias, las diferentes opiniones y todo lo más que tiene. Los riesgos típicos en su industria, yo voy a nombrar algunos, pero estoy seguro que si le pregunto a los casi 200 participantes que hay en la sala, cada uno va a ver uno igual o parecido a otro, digamos, ¿no es verdad? Pero los elementos de decoración son un riesgo. Fíjense Cromañón, ¿se acuerdan de Cromañón? ¿Han escuchado Cromañón? La discoteca de Buenos Aires que se prendió fuego, 196 muertos. Ni uno sufrió ni siquiera una quemadura de primer grado. Ninguno se quemó. Todos murieron por asfixia y por intoxicación. 196 muertos. ¿Por qué? Porque la decoración produjo mucho humo tóxico cuando se prendió fuego, que duró muy poquito, pero inundó todo el lugar con humo y gases tóxicos, y murieron 146 muchachos, además de otros factores, otras consecuencias que hubo. Entonces la decoración es importante. ¿Dónde la pongo? ¿Qué tipo de decoración? Hace poco tuvimos unos eventos, ¿cómo se llama? Donde los cantores, todo eso que han venido, y yo me opuse rotundamente a que hubiera tela común en la decoración, porque había pirotecnia. Y me decía, pero nosotros siempre lo hemos hecho así. No me interesa cuántas veces lo hayas hecho. Yo sé que eso causó mucho daño y no quiero que pase en Santa Cruz. Y cambiaron la decoración. Lo mismo pasa en sus restaurantes. Es muy bonito, ¿no? La jatata es algo muy típico. Hay muchos restaurantes con techo de jatata. ¿Qué hago para que eso no se convierta en algo en contra mío? En algo que me vaya a hacer daño. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay sistemas de prevención, hay medidas de seguridad que yo tengo que tomar para que no lleguen a hacerme daño. Y si me hacen un daño, que sea el mínimo posible, porque de eso se trata. No existe la seguridad total, el riesgo cero, no existe, siempre hay un riesgo. Entonces voy a tratar siempre en el análisis de analizar los riesgos, una lista, agarro lo más riesgoso, lo que más daño pueden hacer, lo más visible, y de ahí voy a ir descartando y asumiendo cambios y responsabilidades. Tipos de pisos, ¿no es verdad? Los pisos usan mucho el famoso porcelanato, y esos porcelanatos usted lo puede mantener muy limpio, muy bonito, le cae una gota de aceite y es un área grande la que se hace. Yo tengo que tener, o ustedes a partir de ahora tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de pisos, ¿no es verdad? Tienen que tener en cuenta que, insisto, a un restaurante a uno ¿a qué va? Aparte de matar el hambre, obviamente, ¿no es verdad? Pero muchas veces no va porque tiene hambre, va porque ha invitado a un amigo con su familia. Es un rato de recreación, de esparcimiento, además de la alimentación, ¿no es verdad? Entonces, cuando uno entra a un lugar, un hotel, un restaurante, cree que ahí no le va a pasar absolutamente nada. Ustedes, como responsables, son los que tienen que ver. Si alguien se resbaló alguna vez en una zona, tienen que asumir que va a haber otro que se va a resbalar, ¿no es verdad? Los excesos y cantidad de personas en los lugares, eso es muy típico. Tenemos muchos problemas, todavía no asumimos que debe haber lugares de circulación, de evacuación, de todo eso. Entonces, eso es fundamental. Uno que se caiga al medio de la sala, va a haber varios más que se van a caer atrás de él. Entonces yo tengo que tener cuidado dónde pongo la silla, dónde pongo la mesa. Piensen, imagínense lo peor para que puedan asumir ciertas responsabilidades. Las escaleras, ¿no es verdad? Cuando hay desniveles. Cuando hay un desnivel, hay desniveles, y la norma es muy clara en los tamaños de los desniveles cuando uno pasa de un nivel a otro. Si es muy chiquito es más peligroso que cuando es muy grande, pero si es muy grande también es peligroso, ¿no es verdad? Pero cuando uno entra a ciertos lugares y hay un lugar muy chiquito, 5 centímetros, así algo, van a fijarse en la cantidad de gente que tropieza, especialmente los ancianos, ¿no es verdad? Y los muy chiquititos que salen corriendo y se caen. Bueno, todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. La iluminación, tenemos varios tipos de iluminación. La iluminación natural, la que entra por el sol, por la luz natural, ¿no es verdad? Y la iluminación natural del lugar, como decoración,
minimizan los tipos de luces, los colores, todo eso. Bueno, todo eso está muy lindo, muy bonito. Pero después tenemos la iluminación de emergencia. Y hay algunos lugares donde, discotecas por ejemplo, usted entra, se apaga la luz y se acabó todo. Entonces tenemos que pensar en que se va a cortar la luz. Y los tipos de luces, hay colores. Bueno, yo podría hacer que varios de ustedes en este lugar se desmayen por el ritmo de la música y por el tipo de iluminación. Por eso la norma, hay rangos de luces, ondas de luces que no se venden, no existen. Existen, pero no se comercializan. Porque eso es fácil que algunas personas pierdan el equilibrio, inclusive se desmayen. Y lo mismo pasa con la música. Hay ciertos ritmos que no se tocan, la música no los toca, porque eso cambia la frecuencia cardíaca, desde seguridad. Entonces todo eso, fíjense cómo vamos adquiriendo conocimiento de la cantidad de cosas que tenemos que ver cuando hablamos de seguridad, ¿no es verdad? Hablamos de vulnerabilidad, ya les había dicho antes, la vulnerabilidad son todas aquellas amenazas que pueden hacernos daño. Es decir, puede ser que haya algo, una planta petrolera, para hablar de algo. Una planta tiene riesgo. Tiene gases, líquidos, tóxicos, inflamables, temperatura, todo, nadie podría trabajar ahí, ¿verdad? Pero la ciencia las ha estudiado a todos, que hay plantas petroleras, petroquímicas, de todo lo que ustedes quieran, que la gente trabaja durante siglos o años de años ahí y no pasa nada, porque se han encargado de que donde hay un riesgo y es alto, bajar ese riesgo para que no sea vulnerable, para que no me vaya a hacer daño. Y lo mismo pasa en su cocina. Hay cocinas muy angostas, tienen que ver cómo van a acomodar las cosas, que usted no pase y le toque con el brazo, o que algún descuido se caiga algún sartén caliente. En la tarde vamos a hacer todas las pruebas con ese tipo de fuego, y ustedes ya lo conocen. Entonces, tengo que ver que todos esos riesgos no es que no pueda vivir ahí, sino que tengo que acomodar todos esos riesgos para que no me hagan daño. Las instalaciones eléctricas, cuánto tengo que ver con las cuestiones de las campanas de fuego, de extractores de aire, todo eso, son una amenaza. Pero si yo trabajo en la limpieza, trabajo en todas esas cosas, le bajo el nivel de riesgo, le bajo la vulnerabilidad. Es muy poco probable que la campana se prenda fuego. De eso hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad. ¿No es verdad? Cuando nosotros vamos a un restaurante, es el tipo de imágenes, puede ser mejor o más o menos parecido, pero yo sé que ustedes se preocupan mucho para que el cliente se sienta cómodo. Y yo cuando voy a un restaurante, quiero eso, sentirme cómodo y seguro, ¿no es verdad? Pero puede ser que pase eso. Ustedes no pueden ver bien, ¿no? ¿Ven bien? Bueno, es posible que pase eso. ¿Cómo llegó a eso? Un lugar como el anterior. Ahí otra vez tuvimos problemas. Bueno, es porque ellos no tuvieron en cuenta todos los elementos de seguridad. La próxima, por favor. Bueno, hay muchos casos, fíjense. Otro caso muy visible, muy fácil que es relativamente común, que se prenda fuego una sartén, ¿no es verdad? Son casos que terminan en esto. Y terminan en esto. ¿No es verdad? Entonces, una pequeña sartén termina en esto. ¿Por qué no tomé los recaudos que merecía tener? ¿No es verdad? Bueno, ahora entramos directamente al tema de lo que es la seguridad integral. La seguridad integral tiene un antes, un durante y un después. Cuando yo hablo de antes, hablo básicamente de conocimiento. Dije hace un instante que la seguridad es absolutamente intrínseca, por eso los niños son más factibles, pero los adultos también
cuando no vemos el riesgo, cuando no nos han enseñado, entonces no lo vemos, no nos enseñaron, somos muy factibles a cometer errores que nos llevan a un desastre, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros analizar los riesgos antes, no durante el evento. Antes tengo que analizar las rutas de evacuación, las instalaciones eléctricas, todo lo que yo les he venido contando hasta ahora, ¿no? Entonces la capacitación es fundamental. No podemos crecer. Miren, Bolivia es el país que más accidentabilidad tiene en el contexto latinoamericano. Somos campeones. Y les puedo contar yo muchas historias que decir, ¿cómo llegó a eso? ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta. Porque no le enseñaron. Entonces nosotros espero que esto que ustedes están aprendiendo ahora lo puedan seguir contagiando, hablando, duplicando en sus casas, en la escuela. Cuando ustedes vayan a la escuela, tienen que exigirle a los profesores, a la estructura de la escuela, que hable de seguridad. Yo estoy yendo a Colombia a intentar crear una estructura latinoamericana que se dedique exclusivamente a la divulgación de la seguridad, ¿verdad? Entonces la capacitación es fundamental. Miren, les voy a contar una experiencia propia. Hace un par de años fuimos invitados a un cumpleaños de 15 de un amigo, somos muy ceremoniosos para eso, en un prestigioso hotel de Santa Cruz. Fui con mi hijo y mi esposa. Los tres fuimos a ese cumpleaños de 15. Un buffet, un lugar espectacularmente decorado. Los papás nos preocupamos para presentar a las señoritas a la sociedad y queremos hacerlo lo mejor posible. Cuando íbamos entrando a la sala del evento, en ese hotel prestigioso, yo le pregunté a mi hijo, que también se dedica a la seguridad, y le dije, ¿viste algún extintor? No, papi, no vi ni uno. Ok. Seguimos caminando ni 2 pasos entrando a la puerta de vidrio. Más adelante le dije, ¿viste dónde están las salidas de emergencia? Papi, yo no veo ni una. Yo tampoco. Ok, nos sentamos en la primera mesa que había a la salida, o por donde habíamos entrado. Empezó la fiesta, muy linda, todo, mucho baile, todo, y el almuerzo era buffet, o la cena, perdón, era buffet. Cuando ya íbamos a cenar, los mozos empezaron a prender los mecheritos de alcohol. Si han visto, ustedes son expertos en eso, saben cómo es para mantener la temperatura. En el tercero o cuarto, el mozo no solo lo prendió, sino que lo volcó, lo dio vuelta sobre la mesa. Y se prendió fuego en la mesa. ¿Entienden? Nadie se dio cuenta del evento, relativamente algunos nomás. Pero ya lo hubieran visto ustedes a los mozos echarle fideos, sopa, todo a la mesa para que apagaran. No había extintores y no había rutas de evacuación. Eran unas 200 personas, 300 personas, familias. No había problema. Yo iba a ser el primero. Que después entrara por mi profesión, yo sé cómo actuar y todo lo demás, era una cosa. Pero mi hijo y mi esposa iban a ser los primeros que entraran. ¿Entienden? Ustedes cuando van al supermercado, ¿qué hacen? ¿Qué venden? Lo que van a comprar. Y siempre hablo cuando van a un supermercado de 2 niveles de carrito. ¿Lo han visto, no es verdad? El grande y el chiquitito para los niños. ¿Cuál es el primero que se llena? El chiquitito, ¿no es verdad? Porque es la mejor forma de que no lo molesten los niños. Yo tengo 4 nietos. Entonces cuando, abuelo, comprame esto, abuelo, no, toma el carrito, anda a comprar todo lo que quieras. Después el carrito se queda lleno por ahí, pero no entonces, ¿no es verdad? Pero hay muchas distracciones en el supermercado. La señora, yo voy con mi señora, entre paréntesis, rara vez voy al supermercado con mi señora. Porque paso por un pasillo, esto cuesta 5 pesos y hay uno que cuesta 4.90. Pero le hemos dado vuelta a todo el supermercado y volvemos al de 4.90. Bueno, yo soy un privilegiado. Mi señora maneja la plata en mi casa y es lo mejor que me ha pasado en mi vida porque yo soy un botarate, gastador. Entonces mucho de lo que tengo ha sido de su ahorro. Pero esas son las cosas que distraen nuestra mente cuando vamos a lugares públicos, donde hay mucho. Ustedes en un supermercado tienen que estar seguros. Miren, donde yo compro son pocos. Yo vivo en la avenida Avance y Cuarto Anillo ahí, algunos supermercados. Si usted me pone una venda en los ojos, me mete a cualquiera de los 2 o 3 supermercados que hay ahí, yo entro con los ojos vendados, sé dónde están las cosas y salgo con los ojos vendados. Y sé dónde están los extintores.
¿Dónde están los extintores del supermercado donde usted va? ¿Dónde están los extintores de su restaurante? Están guardados en el almacén porque lo hurgan, los clientes lo rompen, que eso está guardado en el almacén. Bueno, cuando haya, yo tengo imágenes de algunos lugares donde voy a inspección donde los extintores están con candado. Y he ido a la empresa donde hacía más de 3 años se había ido el guardia y se había llevado la llave. Gracias a Dios no tuvieron ningún siniestro. Pero esas son las cosas que ustedes tienen que ver, porque cuando uno va a su lugar, ustedes tienen que tratar de que la persona vuelva a ese lugar, ¿o no? ¿Verdad? Si un garzón, no sé, una mosca en la sopa, olvídense, ya no va a volver. Y imagínense si ustedes tienen un siniestro. Hemos tenido grandes siniestros en San Pedro. ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que haya habido siniestro? Les pregunto. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A la policía? Porque enseguida le decimos, la policía tiene la culpa, ¿no? ¿Verdad? El gobernador, el presidente. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el encargado de seguridad en su empresa, en su lugar de trabajo? A ver, díganme. ¿Quién es? No hay nosotros. No hay todos tampoco. Es yo. Usted, cada uno es responsable. Porque cuando somos todos, alguien más lo va a hacer. ¿Me entiende? Yo sé que la seguridad muchas veces significa inversiones. Hay que tenerlas en cuenta. Nosotros los encargados de seguridad sabemos que se necesita invertir, pero hay cosas que no se necesitan grandes inversiones, y especialmente en la forma que ustedes actúan, que ustedes se mueven, se desempeñan. ¿Qué puede fallar dentro de una industria gastronómica? Bueno, pues no entrar en grandes contactos con objetos cortantes. He escuchado muchas historias de personas, de propietarios de empresas, cuántas veces se cortan el dedo y cuántas veces inclusive tienen que llamar a una ambulancia. ¿De quién es la culpa? ¿Del gerente? ¿Del cocinero que está al lado? ¿Del mesero? No, es yo que no tuve los cuidados necesarios para usar un artículo como el cuchillo. Usted sabe que, no sé si saben, pero en la industria gastronómica los cuchillos, los utensilios de cocina tienen una forma muy particular. No es cualquier cuchillo, no es lo mismo que usamos en la casa, porque están diseñados justamente para eso, para lavarlos en forma masiva, para manejarlos rápido, para todo eso. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Voy a tener mis cuchillos, están todos acomodaditos en sus lugares de una forma, de un tipo que yo sé, igual en la sala. En la sala, ahora que hay muchos, no sé cuántos de ustedes tienen máquinas de lavar los utensilios, es más crítico todavía porque hay algunos utensilios que no se pueden lavar muy bien. Las caídas y golpes, hay muchas balones, no solo en la sala, sino internamente. El cocinero viene corriendo, el mesero lo choca uno al otro. Hablamos de lo que quemaduras con ollas, con sartenes, con parrillas. Siempre veo tipos con curita, con vendaje, porque se quemaron. ¿De quién es la culpa? La culpa es la parrilla. No, que la parrilla, se me quemó la parrilla. Una parrilla. Dígame cómo lo quema una parrilla. Usted que metió la mano inadecuadamente, no se concentró en su trabajo y se quemó. Es como el chofer que dice, no, es culpa del pozo. Culpa del pozo, ¿no? El sobreesfuerzo es algo muy común, especialmente en los más jóvenes. Yo puedo, ¿no es verdad? Yo lo hago, déjenme a mí solito. Y la forma de levantar carga, todo eso, les va a traer consecuencias a largo plazo. Entonces hay que no solo no hacerse el Tarzán, el Robocop, sino pedir ayuda y levantar las cargas ergonómicamente, correctamente, para que no tengan problemas a futuro. Proyección de líquido caliente, bueno, no quiero ni pensar. Les voy a contar una historia. Yo fui una vez a un lugar a atender a un niñito de esos que ponen en el, ¿cómo se llama? Los ajuayos, algo así, lo que ponen en el patio. Bueno, de una señora que hacía chicharrón. Ella hacía chicharrón y tenía su bebé. Es una de las mejores formas, según la ciencia, de tener un niño en esa posición y en esa forma.
pero cuando ella se dio vuelta por algún motivo, el niño cayó en la sartén. Y ya, imagínense lo que pasó, ¿no es verdad? Entonces, es muy riesgoso la cocina, es un lugar de altísimo riesgo. Entonces nosotros debemos concentrarnos, ver todos los lugares para que usted vaya, trabaje y vuelva a su casa llevando feliz el sueldo, lo que lo mantiene a su familia. Los incendios, ni para qué decir los incendios, ¿no? Hemos tenido grandes incendios, uno que costó casi $3 millones, el otro que costó $150.000, todos por incendio. Todos son por causas antrópicas, es decir, todos son porque el hombre descuidó algo y eso hizo que se produjera el incendio. Las concentraciones de grasa, ¿culpa de quién son? De nosotros. Ya lo vamos a ver, ahora hay unos aparatos espectaculares para limpiar la grasa de los lugares y cuestan casi nada, ¿no es verdad? De acuerdo a la NFPA, que es la National Fire Protection Association, una asociación mundial que hace normas, las grasas y los aceites constituyen la primera causa de incendio en la industria gastronómica, ¿no? Entonces debemos tener. En segundo lugar, los problemas comunes son las fallas en el orden y la limpieza. No le podemos echar la culpa a nadie. Sabe que nosotros somos considerados una de las ciudades más desordenadas en el contexto internacional, ¿no es verdad? Y queremos que haya más basureros. Lo dije al principio, no se trata de que haya más basureros, sino que nosotros sepamos manejar. No le podemos echar perro muerto a nadie. Fíjense que la seguridad, estoy concentrando toda la charla, todo lo que a mí me toca, en lo que en nosotros, en yo, no en nosotros, no es en todo, es en yo. ¿Me entienden? Yo que tengo que ser más ordenado, más disciplinado para todo. Entonces es importante que el manejo de los gases. Hay un edificio, por primera vez, un edificio de 3 pisos que hay que tumbarlo completo, ¿no? ¿Verdad? Lo escuchaba ahí frente al colegio alemán, una fuga de gas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, imagínense una concentración. Yo les digo, una garrafa, una bombona, como quieran llamarle, de 10 kilos, de la más chiquitita, ese gas que se sale de la garrafa ocupa el lugar de 140 garrafas, 146 garrafas, y esa es la atmósfera explosiva. O sea, no solo es la garrafa, sino multipliquen por 146 y todo eso es lo que explota. Por eso es que hace mucho daño. ¿Entienden? Y ahora tenemos un problema más grave, que todavía recién lo estamos tomando conciencia, que es el gas domiciliario, el gas que pasa en las instalaciones de gas. Ese gas, la garrafa se termina y si nadie prende un fuego, un fósforo, una luz o algo, no va a pasar nada, se va a salir. Pero ese otro te dice todo lo que quiera para que se concentre en la mejor concentración explosiva posible. Entonces eso debe necesitar un control. ¿Quién lo maneja? Es fundamental. El accidente que nosotros tuvimos con el edificio, ese que explotó, era porque un albañil se le ocurrió extender la cañería de gas y obviamente no eran totalmente herméticas. No era un técnico, no era un tipo que había aprendido de instalaciones de gas y lo hizo, pero era más barato. Le costó caro, lo barato costó caro. Yo sé, todas las empresas escucharon, yo soy gerente propietario de Total Fuego, nosotros fabricamos los extinguidores, fabricamos muchos equipos de seguridad contra incendio y nos preocupamos por mucho. Y en mi empresa quiero gastar poco y ganar mucho. Básicamente es eso, no solo para que yo viva bien, mi familia, sino porque necesitamos las empresas invertir en tecnología, invertir ustedes, por ejemplo, agarrar la decoración, mejores cocinas, mejores... Bueno, la empresa no puede vivir de gratis, no es algo social, es una empresa que necesita utilidades. Por eso es que muchas veces ahorramos, pero cometemos el gravísimo error de ahorrar en algo que no deberíamos. El análisis de riesgo de que hablábamos al principio, eso les va a ayudar a ustedes a ver si realmente en esa situación de riesgo vale la pena ahorrar tanto que sigue siendo vulnerable. Grábense eso, riesgo o vulnerabilidad. ¿No
¿no es verdad? Entonces, ya, me hace señas que tengo que apurar. Durante el evento, o sea, estábamos hablando de todo lo que teníamos que hacer antes, ¿no es verdad? Analizar todas las situaciones de riesgo y tomar las medidas para que ese riesgo no sea vulnerable, es decir, para que ese riesgo no me haga daño a los pasillos, las escaleras, los pisos, las decoraciones, las luces, las instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, la educación de las personas. Todo eso es antes. No lo puedo hacer durante. No tengo un incendio en la fábrica. Bueno, vamos a ver, muchachos, vengan a toda la sala, vamos a aprender cómo apagar el incendio. Nosotros, los bomberos, la norma dice que el bombero tiene que llegar más o menos en 3 a 4 minutos máximo. Hace unos 20 años los bomberos podíamos llegar entre 30 a 40 minutos, justamente por el tipo de materiales que usábamos. Hoy día no debemos tardar más de 3 a 4 minutos para que el incendio sea absolutamente incontrolable. Nosotros somos campeones, Superman, llegamos en 1 hora más o menos promedio al incendio. Entonces eso quiere decir algo que nos causa un poco de risa. Estamos muy preocupados los que somos bomberos, pero hacemos lo que podemos de acuerdo a lo que tenemos. Pero eso los obliga a ustedes, como personas responsables de un lugar, de su familia, de un lugar de trabajo, de una ciudad, que ustedes tienen que tomar medidas. ¿Me entienden? Tienen que tomar medidas para ver cómo la industria es una industria de 50, 60 años. Ayer nos invitaron a un restaurante que tiene 55 años. Es un logro espectacular en Santa Cruz, ¿no es verdad? Y entonces es digno de resaltar ese tipo de industria. Pero seguramente ellos se han preocupado también por la seguridad. ¿Entienden? Bueno, tienen ejemplos típicos. Miren lo que le pasa a la señora o señorita allá. Un resbalón y fíjense dónde pone la mano. ¿No? ¿A cuál de ustedes le va a pasar eso? ¿De quién depende? De todos. ¿Así es? No. Depende de usted que está caminando en un piso incorrecto, que no ha limpiado el piso. ¿Entienden? A eso yo hago mucho énfasis en la responsabilidad personal. Ahora van a ver cómo funcionan las mantas antifuego para ponerle a la sartén antes de que caliente toda la sala, antes de que caliente todo. ¿No es verdad? Este caballero se le cayó una ventana, una decoración, algo, y ha sido un desastre, ¿no es verdad? Esto es un restaurante en Europa. Fíjense, el piso completo casi comprometió toda porque no habían visto antes. Creo que acá tengo un video. Un videito muy cortito. Cambiamos de computadora y eso nos ha causado ciertos. Si no está, no importa, seguimos porque queda poco tiempo. Bueno, cambiamos de computadora y tuvimos un problema. Bueno, fíjense, esta chimenea, yo le saqué la foto en un lugar donde voy muy seguido y que nunca me había fijado en la chimenea. Pero a consecuencia de este evento, me fui por algunos restaurantes y no le tomé a foto a todos, ¿no? Esa foto la voy a pasar en otros países, así que no se preocupen. Pero sí me fue digna de ver. Fíjense, esto es gas, ¿no? Esto que está acá es gas. Yo ahora estoy muy animado a decirle a los bomberos que todos los días vayan y se paren ahí en la puerta, porque además de comer gratis van a evitar que esa empresa tenga problemas. ¿De quién es la culpa eso? Es una empresa que tiene muchas sucursales, así que estoy seguro que el gerente de la empresa no va a ver chimeneas al lugar, pero sí los que están ahí. ¿Entienden? Entonces eso ustedes tienen que fijarse. Y allá están las consecuencias. Esto todavía no se prendió, pero sabemos que va a pasar lo que está allá, ¿no? Bueno, me tengo que apurar. Manejo de los residuos, ya el coronel Núñez va a hablar mucho más de eso, de los riesgos biológicos, ¿no es verdad? Minimizar los factores de riesgo. Fíjense, esa imagen me encantó, la encontré en internet. ¿Se dan cuenta de esta cocina? Fíjense, el papá de la familia puso una protección acá, ¿no? Y ahí, bueno, esos son, el papá seguramente conocía de seguridad. Esto lo veo en muchos lugares que voy a hacer inspección, muchísimo, ¿no es verdad? Y cuando uno le pregunta, ¿por qué está así? No tengo tiempo, tengo que cocinar. Eso no es cuestión de tiempo. ¿Entiendes? Entonces,
quiero. Eso quería mostrarles todos los sistemas que hoy en día hay. Eso lo encontré en internet. Esas son máquinas, un promedio de $4.000 cada una. Obviamente un restaurante no puede comprar una máquina, pero quizás varios sí. ¿Entienden? Entonces la asociatividad es uno de los factores más difíciles de conseguir en una empresa. Lo vivo cada día. No, yo soy dueño de esta empresa. A vos no te importa lo que yo haga acá, ni te metas conmigo, ¿no es verdad? Y asociarse para ciertas cosas, por ejemplo, una máquina de esa. Entonces, bueno, técnicas adecuadas. También el coronel Núñez va a hablar mucho más de los factores químicos y todo lo demás. Durante la emergencia, cuando usted tiene una emergencia, por eso le decía antes y durante. Estamos hablando del durante. ¿Qué voy a hacer durante? Y llamo a los amigos, el vecino trae los extintores. No, tiene que estar usted preparado. Tiene que tener personal preparado para que actúe durante. Es decir, vamos a sentarnos hoy día a las 7 de la mañana, antes que lleguen los clientes. ¿Qué vas a hacer si se le prende la sartén? Y hay muchas ideas criollas, ¿no es verdad? No, ¿qué vas a hacer si se cae alguien? Llamo a Mía. Bueno, está bien, ya tiene el teléfono de Mía. No, pero lo busco en internet. ¿No? Durante nosotros tenemos que organizarnos para saber exactamente qué vamos a hacer durante la emergencia, ¿no es verdad? Las rutas de evacuación, y acá quiero hacer mucho énfasis. Uno en seguridad puede decir, yo le hablaba de los extinguidores, ¿no es verdad? Puede ser que vayamos la norma dice que tiene que haber un extinguidor cada 15 metros, los tipos de extinguidores, todo lo demás, ¿no es verdad? Bueno, no tiene plata, no tengo plata, ok, no tiene plata, pero la ruta de evacuación es absolutamente innegociable. No puede uno decir, es el lugar por donde vamos a salir. Hay una emergencia en este lugar, entonces nosotros sabemos que no hay nada que obstruya nuestra salida, vamos a salir y cuidarnos. Bueno, en los lugares donde ustedes se desenvuelven, la ruta de evacuación de la cocina y de la sala, nadie puede. No, voy a poner una escoba acá, son 3 minutitos, no te preocupes, hombre, acá nunca pasó nada, una escoba. Bueno, tuvieron un siniestro, el primero que salió se llevó la escoba por delante y no salió más nadie. En Cromañón, el ejemplo que le puse al principio, los 6 o 7 que taparon la entrada, que uno ve la foto, están uno arriba del otro, así como apilados, esos taparon los otros 190 que no pudieron salir. ¿Entiende? Entonces, la ruta de evacuación, usted no debe haber absolutamente nada. No, si está cerca de un baño, afuera del baño no tiene que haber nada, tiene que estar totalmente, el tiempo no alcanzó. Entonces, me voy a apurar un poquito. Los planes de emergencia tienen que ser planes integrales. Nosotros ya no les llamamos planes de emergencia, nosotros les llamamos planes de autoprotección. Dentro del plan de autoprotección está el plan de emergencia. Antes tengo todas las normas, todas las costumbres, todo lo que tengo que hacer para no llegar a un siniestro. Si llego a un siniestro, sé cómo lo voy a manejar porque tengo la estructura preparada. Y después viene algo tan importante que muchas veces, muy pocas veces hablamos, ¿no es verdad? Es el después. ¿Qué pasa si en su empresa hay un incendio? Hablo del incendio porque de eso puedo hablar mucho tiempo, pero otro tipo de evento, que lo detecten la arena virus, cualquier cosa en su restaurante, una bacteria, algo, la tricomona, el doctor puede hablar mejor que yo de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si pasa algo? Y yo les puedo hablar de una empresa en Santa Cruz que manejaba el 80% del mercado nacional. 80%. Debe haber muy pocas que pueden tener ese privilegio. Tuvo un incendio, después del incendio nunca pasó del 13 al 15%. Casi perdió el negocio. Entonces, ¿por qué? Porque nadie pensó en después, se quemó todo. ¿Quién nos va a dar plata? Bueno, ¿ustedes qué van a hacer si tienen un evento no deseado en alguna parte de su empresa? Tienen que planificar, hay normas para eso, ¿no? ¿Qué hacer si hay un incendio, si se corta la luz? ¿Qué van a hacer si se corta la luz cuando la sala está yendo, cuando están programando un evento? Todas esas cosas tienen que estar planificadas, si se rompió un vidrio, si hay un viento, si hay una lluvia, todo tiene que estar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a ir a una empresa de ustedes a hacer eventos? Voy a ir a un lugar, analizo el lugar y qué va a hacer si algo pasa mal en ese lugar. Nosotros cambiamos de lugar, muchos lugares de eventos, porque no tienen las condiciones mínimas para garantizar la seguridad. Es decir, vamos a un lugar, ¿dónde lo vamos a hacer?
en el lugar de evento tanto, vamos a verlo. No, acá si usted no pone extintores, no tiene luces, señalización, nos vamos, no hacemos nada. Y nos vamos, y buscamos otro lugar. Entonces, eso es importante tenerlo, saber qué voy a hacer. Fallas eléctricas, las instalaciones eléctricas fallan por envejecimiento, falla de aislamiento, por defecto de suciedad. ¿Saben lo que ha visto lo que pasa con si yo agarro en esta sala 1 kilo de harina, con ese que hacen las empanadas fritas, la empanada de queso, todo eso, y lo tiro así, le hago una bromita para todos, ¿no es verdad? Lo tiro para que los negros sean blancos, ¿no es verdad? Bueno, y prendo un fósforo. Vamos a volar a la misma velocidad de la dinamita. No voy a entrar en el detalle porque son cuestiones de cero, en la presión del aire, en la velocidad de ignición, todo son, es poco la diferencia entre la dinamita y la harina. Pero la harina, yo no puedo cocinar sin harina, sí, pero usted puede ver que la harina no se amontone en los enchufes, en las llaves, y cerca de las cocinas, porque eso es como una mecha, ¿entiendes? Entonces tengo que tener en cuenta el problema de eso. El diseño voy a hacer acá, me voy a pasar 2 minutitos. Cuando usted hace una instalación de agua, se fija que hay un caño grueso y uno delgadito. ¿Lo han visto, no es verdad? Bueno, ¿puede pasar la misma cantidad de agua por un caño delgadito que por uno grueso? Físicamente es imposible. Si aumento la presión puede variar un poquito, pero nunca la misma cantidad. ¿Entiendes? En los cables pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo un cable delgadito, no puede pasar la misma cantidad de energía eléctrica que por un cable más grueso. Y muchas veces ustedes hacen su instalación y se olvidan de ir chequeando la capacidad conductiva de un cable eléctrico. Y eso es lo que hace daño. Y es peor, si salta la llavecita térmica, esa que es una llave especial para que si hay un exceso de consumo, eso salte ya, y se acaba la corriente, se corta la corriente. Bueno, cuando salta, ¿qué es lo mejor que hace? Lo cambia. Eso viene por capacidad del cable. Si yo el cable, solo para que lo conozcan, si el cable consume 10 amperes, la térmica va a tener 8, para que salte la térmica antes que el cable. Pero le ponen a un cable de 10 amperes una térmica de 20. Entonces, se quema el cable y nada. Entonces, son detalles. Las instalaciones de gas, todas las mangueras de gas no son para gas. El gas combustible deteriora las mangueras comunes de caucho común de adentro para afuera. Las va comiendo y uno no se da cuenta, además que tiene que tener abrazadera. Entonces, por eso todas las mangueras que usted pone, los flexibles de la instalación de la garrafa al consumidor, tienen que ser con manguera aprobada para gas combustible. Bueno, sistemas de detección, sistemas de extinción por gases, por polvo. Vamos a usar esta tarde polvo y el famoso acetato de potasio, ¿no es verdad? Que van a ver la diferencia. Me gustaría extenderme un poco más en eso. Estos son sistemas automáticos, parecen muy caros, pero algunos son muy baratos. Total Fuego está empezando a fabricar los sistemas estos, ya lo vamos a poner, yo creo, hasta fin de mes ya en marcha, y se lo vamos a poder ofrecer. Yo les dije, nuestra empresa fabrica los extintores Forza hace más de 10 años y tienen la misma calidad que un extintor norteamericano, porque hemos copiado esa tecnología. ¿Me entienden? Las mantas de fuego, las mantas ignífugas, hay 2 tipos de mantas, que quiero hacer énfasis en eso. La manta seca y la manta con gel. La manta seca es para eso, para tapar la olla, lo que se prende fuego, no es para apagar personas. ¿Entienden? La manta para apagar personas es con gel. Es un gel que además de apagar el fuego, enfría muy rápido, porque el problema de la quemadura es enfriar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿En qué puedo ayudarles? Todo lo que sea polvo, la pela de polvo, todo lo que tenga que ver con polvo. Tiene que ser limpio. ¿Alguna otra pregunta? Allá, a ver quién está con micrófono por ahí. Acá la señora quiere preguntar. ¿Cada qué tiempo se debe hacer el cambio de manguera? Yo recomendaría en una empresa como la de ustedes, por lo menos 2 veces al año. Pero si yo me fijo que tiene mucha concentración de grasa, ya no es blanda, es rígida, ya es menester cambiarla. O fíjense que en la abrazadera, ya donde a la unión a la cocina, se infla del lado de atrás donde va la presión del gas.
Todos esos son detalles, aparecen quebraduras, aparecen globitos. Muchos van y lo velan, el globito, está el globito, está bien listo, se van. Al otro día está el globito, no está el globito, pero tampoco está la cocina. ¿Entiendes? Entonces hay que mirar eso. ¿Alguna otra pregunta que me están presionando con el tiempo? Allá. Esas mantas de fuego, ¿dónde conseguir? Yo estaba buscando hace unos 2-3 años atrás, no había en ningún lugar. Y es algo muy común en Europa que tengo experiencia, no se consigue. Usted no conocía Total Fuego. ¿Verdad? Sí, nosotros tenemos, son muy baratas además, muy baratas, no sé cuánto costo. Tráeme una, por favor. No, son algo que puede controlar fácilmente. También se puede apagar las personas, pero cuando usted apaga a una persona, tiene que tener el cuidado de después echarle agua. Recuerden que el problema de la quemadura es que el lugar en que se está quemando el cuerpo, ¿por qué se forman las ampollas? Se forman las ampollas porque el cuerpo, el organismo, está sabiendo que hay un lugar que está caliente y le manda agua, no le manda otra cosa. Por eso cuando una persona se quema mucho, no hay que darle un vaso de agua, nada de agua, porque se lo va a mandar a la quemadura y la quemadura se va a hacer más grave. Entonces cuando alguien se quema, lo mejor es echarle mucha agua, que se enfríe rápido, para que no siga quemando hacia adentro. Esta es una manta fría, es de fibra de vidrio y sirve para, tiene unas medidas particulares que sirve para eso. La pueden ver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les agradezco muchísimo. Sepan que como comandante de bomberos voluntarios de Fundasol, bomberos voluntarios, somos la estación de bomberos voluntarios más grande de Bolivia. Y solo vivimos por lo que ustedes nos ayudan. Y la empresa Total Fuego se dedica exclusivamente a la seguridad hace muchísimos años. Todos están, y si ustedes quieren ayudar a los bomberos, lo pueden hacer con don Luis Subieta. Levante la mano, don Luis, para que lo conozcan. Allá él es el encargado de buscar plata. Los bomberos siempre vivimos en números rojos, porque es una cosa muy cara. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan éxito en su empresa. Ahí están mis datos y allá hay unos folletos que después le van a repartir. Muchas gracias.